mermala un poco, si podés. Porque además es muy blanca y te saca toda la... Y ahí, Y qué sé yo, ahí, espera, co- sentate. ahí cómo está. Está bien Es ahí. una luz... ¿Qué tenés? ¿Muchas lámparas? Sí, Y tengo es una esa. lámpara grande atrás. Adelante. Sí, sí, Claro. sí. Y bueno, te van a ver, te van a ver. Con que No te hay que... oigan está bien. Está muy bien. Bueno, cuando dispongas, Alberto, largamos, ¿eh? Pero, y depende de cuánta gente entró. Y ahora vamos a tenerlas. Por mí está bien, Rodolfo, cuando vos digas, ¿eh? Bueno, entonces largamos. ¿Estamos listos, Jorge? Muteamos nosotros la imagen y quedan ellos. Hola, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a todos quienes nos están acompañando. Voy a agradecer, para comenzar, a las instituciones que nos acompañan. Un agradecimiento muy particular a Cátedra Alberdi, Fundación Liberar, Fundación Cívico-Republicana, Grupo 1852, Fundación von Humboldt, Fundación Global, Fundación Naumann, Fundación Progreso y Libertad, Fundación Liberalismo y Libertad, Fundación Libertad, Fundación Club de la Libertad y Asociación Civil Río Paraná. Bueno, hoy tenemos un tema que puede ser enfocado desde distintos ángulos. Le titulamos Pensar la Argentina que viene. En ningún caso un tema así puede tener un tratamiento lineal, porque nuestro país es una usina permanente de generación de novedades políticas. Y pensar la Argentina que viene es todo un desafío, particularmente un día como hoy. Un día como hoy que tenemos, digamos, el reciente fallo de la Corte, y creo que pocas veces tan bien aplicada la palabra fallo. Así que para hablar de este tema hemos convocado a dos personas con una dilatada carrera política. La señora Graciela Fernández Mejide. Graciela fue diputada de la Nación en 2 oportunidades, fue senadora de la Nación, fue ministro de Desarrollo Social, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, una persona con una larga experiencia política. Igual manera, Ricardo López Murphy, ministro de Economía y ministro de Defensa en el periodo 99-2001, candidato a presidencial, también una persona de una dilatada carrera política y una persona, igual que Graciela, muy comprometidas con la política. Así que bueno, para no quitar más tiempo, le voy a pasar la palabra a Graciela. Graciela, buenas tardes. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Es un gusto compartir con ustedes, con mi amigo López Murphy, Ricardo, a quien hacía rato que no veía tanto y últimamente me estoy encontrando con él. Y me alegro de que sea así porque tanto él como yo estábamos retirados de la función pública. Yo sigo en esa situación, pero él ha vuelto al ruedo. Y yo me alegro muchísimo porque creo que nos hace falta gente decente, con ética, que se preocupe por la cosa pública. Como bien decía recién Alberto, no es fácil decir qué va a pasar mañana, cuál es la Argentina de mañana. Uno puede prever cuáles van a ser las dificultades de la Argentina de mañana y prepararse, sobre todo aquellos que enfrentan la responsabilidad de la política, para encararlas, sabiendo que todo va a ser difícil y que nada va a ser regalado. Y no porque, como dice muchas veces, las cosas importantes son difíciles y por eso vale la pena. Es que aquí la cosa importante se ha ido perdiendo, lamentablemente, con el tiempo, y cada vez sentimos la necesidad
de que esas cosas importantes reaparezcan y las sentimos más alejados. Y ahora voy a entrar en materia. Yo diría que hay como un triángulo de los aspectos notables de la Argentina, bueno, y de cualquier otro país, pero estamos hablando de la Argentina. Uno es, en este caso, ¿no?, es la salud, por el tema de la pandemia. El otro lado es la economía. Y el otro lado de ese triángulo es la institucionalización. De la salud vamos a quedar con problemas serios, más allá de la gente que ha fallecido, más allá de quienes hayan podido quedar con alguna secuela. Lo que ha demostrado esta pandemia es que, una vez más, que la salud pública de la Argentina, salvo en la ciudad de Buenos Aires y en algunas otras ciudades capitalinas, como es Mendoza o como fue Rosario, están en un estado desastroso. No hablemos ya de algunas de las provincias del norte, del este y del oeste en el norte, e incluso en el sur, incluso Santa Cruz y demás, con carencias muy serias de base, como para enfrentar con cierto éxito semejante calamidad como nos cayó, que fue dificultosa para países como Alemania, pero tenían todos los recursos y tenían gente acostumbrada a que cuando se establecía una planificación se la seguía y se siguen las indicaciones, y las indicaciones son lógicas y tienen sentido común. Analicemos un poco qué indicaciones tuvimos nosotros, y no porque me vaya a dedicar al tema de salud, sino porque creo que ha incidido mucho en la situación de la ciudadanía hoy y de la política. Lo que predominó fue el miedo. Desde el gobierno, el mensaje fue el mensaje del miedo. Del miedo al contagio, del miedo a la propagación, sin que tuviéramos, lo cual podía parecer razonable para una enfermedad desconocida que nos atacaba de golpe. Ahora, sin que tuviéramos parámetros de cómo contener ese miedo. Lo que no se hizo fue tomar en cuenta todo lo que significaba testeos, todo lo que significaba la trazabilidad de la enfermedad para prevenir. Cosas que sí, por ejemplo, hizo un país mucho más chico que nosotros y con otros medios. Ustedes me dirán, también con menos gente, con otra forma de vida. Es cierto, Uruguay. Ahora, ¿por qué fuimos incapaces? Primero porque de entrada se decidió que como acá hacía calor no iba a venir, con una lógica absurda. Y segundo porque la mayor preocupación en este momento es ver dónde se compran vacunas que ni siquiera se sabe si están dando resultado o no. Es decir, seguimos con el tema del temor. Y mientras nos tuvieron encerrados y mientras estuvimos atemorizados, con toda razón, porque todo el tiempo nos lo decían, no con razón nos tuvieron encerrados, sino que tuvimos miedo y nos preocupamos por nuestra salud, por toda esa amenaza permanente. El día que salgamos a la calle, que podamos mirar, que la gente joven empiece a mirar en serio, o los que ya no lo han hecho, se van a encontrar con que están con sueldos cada vez menores, más desvalorizados y menor capacidad de compra y de abastecimiento. De hecho, ya lo estamos viendo, los supermercados no logran recuperar su nivel, pero ni remotamente de venta. Pero del tema economía seguramente se van a ocupar mejor Ricardo que yo. Ahora quiero ver el tema, visto el tema salud y lo que eso significa para el resto de las enfermedades.
no para la pandemia, sino para lo que es atender la salud pública cotidianamente en un país. ¿Qué pasa con las instituciones? Yo pondría como un ejemplo, primero porque ha sido muy reciente, segundo que para mí es clave, el último documento que sacó la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Yo no pude interpretarlo de una manera diferente que el mensaje de decirle: yo te puse ahí, agradeceme que te haya puesto ahí, pero de aquí en más, lo que pase con el país es tu problema, no es mi problema. Ahora, esto es vicepresidente de la Nación. Y vicepresidente de la Nación que se jacta de haber armado la alianza y además, que es cierto, que eligió a su presidente. La pregunta sería, para mí, crucial, pero bueno, ¿está dispuesto Alberto Fernández a seguir sometiéndose a semejante nivel de chantaje? ¿Está dispuesto Alberto Fernández a seguir deteriorando un gobierno que ya, cuando uno piensa que hace solo 10 meses que está gobernando, nos parece mentira? Parece un gobierno al final de los 4 años y no habiendo leído bien. Entonces la pregunta, porque también de ahí se construye la política, ¿está este hombre dispuesto a decir: bueno, está bien, si esto es lo que tomaste como decisión, que yo me las voy a arreglar solo y que de esta no va a ser tu responsabilidad, bueno, yo me hago responsable? Me hago responsable y gobierno. No parece que sea esta la actitud, por lo menos hasta ahora. Hasta lo hemos visto en el episodio lamentable de Entre Ríos, cuando al final la gente que acompañaba a Grabois se retira y Grabois termina reclamándole flojera al gobernador y al presidente, porque había desocupado 2 lugares intrusados, de distinta gravedad, de distinta categoría, de distinta penetración en la importancia de lo que significa socialmente, incluso, en un caso y en otro, pero en los 2 casos propiedad privada, intrusada. Y el presidente termina diciendo, como para no intranquilizarlo, para no sacarse de encima aliados: bueno, no es mala idea esto del plan Artigas. ¿Qué es esto del plan Artigas? ¿Volver a qué época de la Argentina? Una época que la gente ya abandonó, que en todo caso, si el campo creció, y vaya si creció, tiene que ver con los emprendimientos que no son de sembrado personalísimo y de uso intensivo de mano de obra en la siembra y en el arado, sino al contrario, uso de mano de obra intensiva, pero en lo que es la elaboración de lo que el campo produjo y sigue produciendo. Yo creo que en este momento hay 2 alianzas muy notorias. Una es la que está en el gobierno, me parece que debilitándose. Espero que no sea una expresión de deseo solamente. Yo creo que por las encuestas que uno lee, debilitándose, y una alianza opositora que no salió mal parada, que sacó un 41% de los votos. ¿Cuántos mantiene de esos votos? No lo sé, pero tiene los diputados suficientes como para haber frenado determinados avances
en la Cámara de Diputados, y para tener, en el caso del procurador, esta instancia de decir, bueno, no le damos los 2/3 que se necesitan, que son las formas que tiene la oposición siempre en democracia de ser oposición, precisamente, y que es indispensable además. Mi pregunta a futuro y para el año próximo es: ¿esta alianza opositora será suficiente, tal y como está y construyendo lo que construya, como para aumentar el número de representación tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores? Yo creo que eso es muy importante, sea por el camino de la propia coalición, que aumente su peso específico, incorporando sectores que podrían incorporarse, incluso ex sectores radicales, o con alternativas como sé que Ricardo está pensando, con otras personas, como tercera alternativa para aportar su propia fuerza. Lo que a mí me dejaría más tranquila, y ya voy a dejarlo a Ricardo que charle con nosotros, es saber que el objetivo lo tiene todo el mundo claro. Yo creo que en este momento va a ser un momento de demanda muy grande, voy a usar una palabra que pocas veces uso, de patriotismo. No es una cuestión liviana. Pocas veces se va a exigir tanto a aquellos que en serio crean que la política está al servicio de la cosa pública, se les va a exigir tanto esfuerzo, tanta dedicación y momentos tan difíciles. ¿Cuál será el beneficio que uno obtenga de esto? Bueno, siempre que uno ingresa en la política es porque ese bichito le ha picado, pero además creo que debería ser el hecho de saber que estamos en un momento especialísimo en que se nos va a exigir a todos aquellos que amamos la República, que creemos en la división de poderes, que creemos que las instituciones están no para tener discursos unanimistas, no, al contrario, que la democracia es discusión, y está bien que haya discusión, pero que al mismo tiempo tiene que saber que hay puntos en los cuales siempre hay que conversar. Que el hecho de dejar de conversar hace que el otro se pierda en el campo de la discusión. Perdemos a aquel que puede ser interlocutor. De ahí que Alfonsín siempre decía, o por lo menos eso es lo que se decía, la mejor discusión es la que no es la que se gana, es la que se empalma. Aquella en la cual ambos pueden reconocer que el otro tiene parte de razón. Y uno puede también pedir que le reconozcan parte de razón, pero además donde se cede algo de lo que aquello que uno aspira en beneficio de aquellos otros que también necesitan un espacio, pero que nadie se lo va a regalar, que hay que ganarlo. La democracia es eso, es la disputa fuerte por el poder para poder hacer lo que se espera de uno, es estar al servicio de la cosa pública. Esto nos va a exigir el día de mañana, creo yo. Después veremos si seguimos con preguntas o lo que fuere. Gracias. Ricardo, todo tuyo. Muchas Muy gracias, bien. Graciela. Bueno, ha sido una magnífica exposición y a mí me ha conmovido el llamado al patriotismo, porque creo que es verdad, el fallo de hoy ha creado una debilidad en todo el sistema judicial y sería un error y una ingenuidad no
no reconocer la vulnerabilidad nueva que tenemos y la enorme fragilidad que se ha creado. El fallo va contra la jurisprudencia y contra lo que decían los fallos anteriores. Y sin duda nos produce a todos zozobra, porque la clave en un régimen institucional es la independencia de la justicia, es en última instancia el mecanismo decisivo para asegurar que no va a haber desborde de poder, que las mayorías circunstanciales no van a poder violar los derechos más básicos, y que no va a haber un rasgo de hegemonismo. En ese sentido, hoy es un día triste y yo creo que sería equivocado ocultarlo. Me parece que ha sido muy serio, muy delicado y muy negativo. Pero como decía muy bien Graciela, eso nos obliga a todos a un esfuerzo adicional, y yo creo que la adversidad debe galvanizarnos. La adversidad debe darnos la energía, el compromiso, la convicción para poder enfrentar una situación extraordinariamente compleja como la que vamos a enfrentar. En segundo lugar, el mundo. Yo había pensado una exposición antes del fallo. El mundo que tenemos que ver, el mundo después de la pandemia, es un mundo que ha quedado muy golpeado. No solo nuestro país, el mundo en general ha quedado muy golpeado, porque la pandemia ha hecho perder inmensos recursos, no solo por lo que requirió para atenderla, sino por la caída de la actividad que produjo, y eso será una cuenta que es muy larga a enfrentar en el tiempo, porque este mundo también tenía características muy complejas, que era el proceso de envejecimiento de la población, que es un fenómeno universal, que iba a requerir enormes recursos para poder lidiar con él, y esos recursos se fueron con la pandemia, por lo cual tanto en los países más desarrollados como en los países emergentes hemos quedado con una limitación, con un dilema que, como decía Graciela, nos va a poner a todos frente a situaciones que no imaginábamos. En tercer lugar, el mismo problema laboral. La pandemia ha cambiado las tecnologías. A lo mejor lo único que hizo fue acelerar una inmensa transformación que venía, pero que hubiera tomado en otras circunstancias un plazo muy largo. Ha ocurrido todo de golpe. Y de golpe esa adaptación nos va a poner en una situación de grandes trastornos sociales, laborales. Nosotros hemos perdido 4 millones de puestos de trabajo. Recuperarlos va a ser extraordinariamente difícil, sobre todo cuando nuestro país invierte tan poco. Uno de los desafíos que yo pensaba plantear era la necesidad de que el país tuviera un estilo de desarrollo que pudiera aprovechar básicamente las oportunidades que el mundo nos da. Pero eso requiere, entre otras cosas, crear un clima, un ecosistema, una certezas que las da la institucionalidad, que las da la concordia, que las da la convivencia respetuosa, el respeto recíproco. Lamentablemente, no solo en nuestro país, yo miro hoy con mucha preocupación la elección americana, en muchos países se ha producido una polarización que hace mucho daño.
Y ese daño, creo yo, también habrá que, con el tiempo, ir subsanándolo. Las sociedades que viven en un clima de enfrentamiento permanente son sociedades de las que inevitablemente los jóvenes huyen, es decir, salen, se retiran. Por eso el problema que nosotros tenemos es un problema extraordinariamente complejo, porque hay que reparar esas heridas, y esas heridas hay que repararlas en medio de una enorme complejidad política. A este problema se agrega que nuestra situación económica sigue siendo enormemente frágil. Parece haber estas últimas semanas atenuado el descontrol, pero seguimos en una situación extraordinariamente frágil, y esa fragilidad puede derivar en una crisis. Por eso es extraordinariamente importante que permanezcamos con nuestro compromiso muy, muy claro con la democracia, con las reglas institucionales, con la capacidad de convivir en paz. En ese aspecto yo quisiera hacer un llamado muy, muy sentido a la participación política. Siempre es bueno que los ciudadanos participen, siempre mejora la calidad del sistema democrático. Me parece que en estas circunstancias tan complejas que vive nuestro país, esa participación política permite evitar el riesgo del hegemonismo se implante entre nosotros. El riesgo de un sistema hegemónico no solo es en términos de las libertades, de la debilidad institucional, sino en términos de las posibilidades futuras. Los países bajo regímenes hegemónicos, en general, son países que fracasan en términos del nivel de vida, porque son países donde lo que hay que estar, digamos, vinculado es a los que ejercen el poder. No es a la creatividad, a la innovación, a la capacidad de emprender, sino básicamente hay que depender del dedo del soberano. Por eso mi llamado a la participación política es un llamado muy, muy, muy sentido, muy, muy vital, como decía Graciela, casi un acto de patriotismo, porque será esa participación política la que probablemente sea el único mecanismo para evitar que esta deriva culmine en un fenómeno hegemónico, autoritario, atenuado o brutal. Eso no cambia la naturaleza del problema, pero sí nos ilustra sobre el riesgo que corre. Y ahí viene el tema sanitario, que yo creo que es enormemente importante. Yo estoy muy asombrado con la compra de las vacunas a Rusia. No sé qué ha llevado a esa decisión. No he podido entender por qué testeamos tan poco. ¿Por qué no hicimos lo que hicieron los otros países de testear, hacer la trazabilidad, confinar, proteger a los más vulnerables? ¿Y por qué ahora anticipamos la compra de una vacuna que todavía no ha concluido el ciclo de prueba? La desesperación para vacunar a todo el mundo antes del mes de abril, como si eso, para encontrar un remedio mágico para concluir con la pandemia, me parece uno de las decisiones más delicadas que yo he podido ver a lo largo de mi vida cívica, que
es muy extensa, que lleva ya más de 50 años. Ese riesgo, que no ha habido una explicación que lo podamos, por lo menos yo no la he escuchado, me parece que es una cuestión extraordinariamente central para nuestro futuro. Quiera Dios que no se equivoquen. Yo creo que la estrategia de la cuarentena eterna era una estrategia equivocada, que iba a tener enormes costos como los tuvo, y la estrategia de anticiparse y asignar un gran presupuesto a una variedad de las vacunas, sin que sepamos todavía cuál es la más eficaz, debo decirle a todos ustedes, me ha llenado de preocupación de una necesidad de que haya una explicación clara, precisa y relevante. Yo creo que el mejor paso que podemos dar ahora es que yo concluya mi exposición, así en las preguntas podemos contestar a los ciudadanos y ciudadanas sus inquietudes. Yo ya las he expuesto. Yo soñaba con poder exponer hoy sobre cómo el país podía crecer más rápido, cómo podía aprovechar mejor sus recursos, las oportunidades que yo creo que iban a salir luego de la pandemia, cuáles eran las áreas en las que sin duda iba a haber una oportunidad. Yo creo que hay un aprendizaje con la pandemia. Me parece que el problema ambiental no va a ser tratado con la ligereza con que fue tratado el tema de la pandemia. Creo que todos hemos aprendido de esta sorpresa. Yo nunca me había imaginado que iba a vivir un episodio como el que hemos vivido, que conmovió al mundo, porque no es que solo nos ocurrió a nosotros, conmovió al mundo, como decía Graciela, aún sociedades como la alemana, tan organizadas, tan sensata. La pandemia nos produjo nos, nos, nos cambió la vida, esa es la verdad, y nos generó una nueva realidad. Pero bueno, me parece que lo más oportuno es que yo concluya acá mis palabras, así tenemos tiempo de recibir las preguntas y poder, digamos, hacer lo que la política nos exige, que es hacernos responsables frente a la ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Graciela también. Vamos a empezar entonces con las preguntas. Acá hay una de Norma que dice así: ¿cómo valora la manifestación de la clase media? ¿Sirve como apoyo a la oposición? Imagino que se refiere a las manifestaciones públicas. Graciela. A mí me preguntan. Por cierto que sí. Y además es tradicional de la clase media nuestra movilizarse. No es que se moviliza por cualquier cosa, pero ha sido siempre en nuestra sociedad hemos tenido momentos de movilización y de actividad, porque la nuestra es una sociedad participativa. No siempre de la mejor manera, pero en estos casos concretamente lo que salió fue a pedir, y es curioso, pero típico de la clase media, que saliera a pedir por aquellos valores que más lo representan o que más aprecia, como fue la justicia. El dictamen que hoy recibimos y que nos disgustó, salvo en el voto de Rosenkrantz, que hay que destacarlo, yo estuve leyendo una minuta de ese voto y es impecable. Quiero decirlo porque es justo. También el tema del atropello a Casal,
fiscal, general, etcétera, y después en degradé los otros temas que le preocupan a la clase media, que son desde el tema del trabajo hasta el tema seguridad. Hoy es un tema serísimo el tema de seguridad. Y es cierto que cuando uno ha visto las marchas, ha visto que se reclamaban esas cuestiones. La política es la que tiene que hacerse cargo de esas cuestiones. Para eso se vota a los representantes y sobre todo para eso se vota en un sistema presidencialista tan fuerte como es el nuestro, al presidente de la nación, mucho más que al vice. Muy bien, muchas gracias, Graciela. Tengo una acá para Ricardo. Dice así: me gustaría saber si Ricardo tiene bien presente que el PRO está más cerca del progresismo dañino que de la libertad y responsabilidad que la situación requiere de nuestra dirigencia. Mire, es conocido y Graciela lo mencionó, nosotros no vamos a ir separados juntos por el cambio porque nos parece que tenemos diferencias y tenemos naturalmente expresamos cosas distintas. Pero mi actitud en estas circunstancias es, en general, no agredir al resto de la oposición. Mi actitud ha sido, no sé si acertada o librada, pero mi actitud ha sido concentrar el problema en enfrentar las políticas gubernamentales y no agredir al resto de la oposición. El resto de la oposición tendrá sus características. Si yo me identificara con ella, no iría en la misma línea que ellos van. No estoy dispuesto a actuar de manera descalificante con los demás, aún con aquellos que tienen expresiones desdorosas respecto a mi persona. Creo yo que el gran tema de este tiempo es que expresemos nuestras posiciones, que seamos claros en nuestras demandas y que cada cual se haga responsable ante sus ciudadanos. Si nos debilitamos en un conflicto, si nuestra preocupación principal es atacar a los restos de los partidos de la oposición, lo único que hacemos es fortalecer a un gobierno que en todo caso corremos riesgos y que la concentración del poder nos quite los grados de libertad que tenemos. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Hay una pregunta de Alfredo que se la hace a los dos y dice así: coincido con la actual debilidad del gobierno. ¿Ustedes creen que cumplirá los 4 años de mandato? Graciela, no sé si quiere ir usted primero. La verdad que yo deseo que sí. Honestamente deseo que sí. Jamás quise que un gobierno hubiera interrumpido su mandato. No es bueno para nadie. Y hemos festejado cuando Macri terminó su mandato, no siendo un gobierno peronista por primera vez y sin problemas, sin entregar antes el gobierno y demás. Yo personalmente creo que eso nos fortalece a todos. Yo quisiera contar una anécdota a la cual me hizo recordar recién Ricardo, justamente con su tolerancia. El domingo, yo tengo un programa de radio, por Radio Ciudad, los domingos a la tarde. Y el domingo entrevisté a Julio María Sanguinetti, el expresidente del Uruguay, que ustedes lo habrán visto hace poco abrazándose con Mujica, decidiendo ambos de común acuerdo y al mismo tiempo dejar el lugar de la senaduría que ambos ocupaban por distintas razones. En el caso de Mujica tiene un problema de salud, de POC, etcétera, y la pandemia le complicaba mucho. En el caso de Julio María Sanguinetti también siente que su edad
ya le estaba exigiendo demasiado el ir al Senado, era su segundo mandato como senador, por cierto fue presidente, y sigue siendo secretario general del Partido Colorado. Entonces, yo le preguntaba cómo era esa relación y me dijo, hemos sido enemigos muy fuertes. No se olviden que Mujica estuvo en plena época, los 70, inmiscuido con la violencia más brutal de nuestro continente. Y no era el caso de Sanguinetti, al contrario. Sin embargo, dice, y volveremos a pelear y a discutir, si es necesario, cada uno desde su lugar de partido político. Ahora, yo no puedo no reconocer lo que es un adversario que construyó también parte de la democracia en nuestro país. Yo creo que esto es muy importante, porque si no vamos quedando con pedazos, jirones entre los dientes de cada cosa. ¿Cómo se reconstruye eso después? ¿Quién pega esos pedazos si todos son desmembrados? Me parece que en eso hay que ser muy responsable. A mí la edad me enseñó, pasé por todas esas circunstancias y la edad me enseñó que solo respetando al resto, aún aquel que siento que fue mi enemigo, yo he pedido por el respeto de la justicia con respecto a los militares que fueron condenados. Y no porque yo vaya a ser amigo de ellos, no es la situación, sino si vamos o no a construir una democracia entre todos. Si estamos dispuestos a hacerlo o no. Y eso tiene que salir de quienes están dispuestos, no de quienes no lo están. Esto parece una perogrullada. Pero bueno, ya me pasé de la pregunta. Sigamos. Perfecto, muchas gracias. Ricardo. No, yo entiendo que el problema nuestro es que se ha generado un clima de inquina y de enfrentamiento es tan distinto que el ejemplo que explicaba Graciela recién, o sea, la inquina, el enfrentamiento, la descalificación. Yo diría, por ejemplo, yo no hice referencia hoy a la carta, pero si ustedes leen la carta descalifica a todos y después pide un acuerdo. Ese clima, creo yo que es un clima que no puede generar esas circunstancias que admiramos tanto del Uruguay, que le dan esa ventaja relativa a los enfrentamientos de un líder guerrillero como era Mujica y de un ministro del Poder Ejecutivo como era Sanguinetti, fueron en una época brutales. El enfrentamiento fue severísimo en el Uruguay. Y eso creo yo que ellos supieron construir una lógica de convivencia. De verdad, en mi opinión, hasta el 2003 eso en la Argentina había ocurrido. O sea, a mí me parece que se había llegado a una circunstancia en la cual los hechos se habían podido, digamos, absorber sin odio, en circunstancias muy difíciles, pero se encontró una salida. Me parece que a partir de allí, bajo la idea esa de Laclau, que viene de Smith, del teórico del nazismo, de la lógica amigo-enemigo, con esa lógica, a lo mejor se acumula poder. Con esa lógica es muy difícil construir una sociedad que pueda convivir en términos como los que narraba Graciela, en términos que permitan convivir y tolerarse mutuamente, en términos que no sean de permanente descalificación. Creo yo que desgraciadamente a lo largo del tiempo
se ha ido construyendo esa dinámica brutal del amigo-enemigo, y creo que si no superamos eso, que va a ser, como dice Graciela, una tarea muy compleja en el futuro, pero bajo esa regla, bajo esa lógica, bajo ese manto conceptual, la verdad es que no funciona bien la democracia. La democracia no puede funcionar en un clima donde si gana uno o gana el otro es el fin de la vida y el fin de la historia. Nosotros fuimos a las elecciones en el año 19 con una lógica extraordinariamente conflictiva, y creo que fue muy desafortunado y es muy desafortunado para nuestro país. Pero bueno, es las reglas con las que tenemos que jugar, y nos guste o no nos guste, estamos sometidos a ella. Yo creo que esa lógica es la lógica que destruye al país. Una vez a mí me tocó hacer la oración en los desayunos religiosos, que hay una larga tradición. Yo usé amar al enemigo, que es una parte muy impresionante del Evangelio. Y la lógica de amar al enemigo es evitar esa actitud, a pesar de lo que cada uno de nosotros haya sufrido, como es el caso de Graciela. Y creo que esa instancia, desgraciadamente, en nuestro país no está disponible, y en ese encono y en ese enfrentamiento consumimos el grueso de nuestras energías. Creo que eso es muy desgraciado, nos empobrece, nos brutaliza, pero bueno, es la realidad que vivimos, y espero yo que alguna vez, no sé si nuestra generación, pero más adelante, podamos recomponer una convivencia como la que tienen los uruguayos, que yo no diría que es perfecta o como que es ideal, pero que evita ese mesianismo, porque en el fondo, detrás de esos mensajes hay un mesianismo, y ese mesianismo es que el otro es como el diablo, y hay que terminar. Y esa lógica de exterminio, de intolerancia, es la que nos ha llenado de dolor, de sangre, de fracaso. Yo creo que parte de nuestro fracaso tiene origen en esa forma de pensar el problema. Muchas gracias, Ricardo. Acá hay una de Claudia para usted también, Ricardo, que dice así: la pregunta es, ¿cómo se va a empezar a trabajar para estas elecciones del 2021 para diputados? Espero que sea escuchando a los referentes barriales de cada barrio, que son los que escuchan a los vecinos las 24 horas del día. Sí, yo creo que vamos a reconocer que vamos a vivir una situación muy peculiar. Yo he hecho cientos y cientos de Zoom en este tiempo, tratando a veces con 20, con 40, con 60 personas, tratando de escuchar y de interactuar con los vecinos, por razones de edad, por razones que saben que hay cierta vulnerabilidad a medida que uno tiene mayor edad. He buscado usar ese mecanismo que no es el ideal, pero es el que permite, digamos, el que nos permitió estos meses ensayar el diálogo. Yo supongo que todos tendremos que escuchar a los líderes barriales, como lo hice a lo largo de mi vida política. Yo he recorrido infatigablemente, a veces con éxito, a veces sin éxito, pero he recorrido infatigablemente todos los lugares por los que competí, y trataré de hacer lo mismo en esta oportunidad. Perfecto, gracias. La siguiente no refiere a quién, pero Graciela se la voy a hacer a usted. Dice así: ¿se tiene la sabiduría y la humildad
de la posibilidad de la existencia de un escenario nuevo en donde la experiencia necesita del conocimiento de personas no tan expertas, pero con mucho conocimiento de las nuevas teorías y nuevos desafíos. Me imagino que se refiere a la participación en la política de personas jóvenes. Yo espero que sí, espero que sí. Yo reitero, no estoy militando en ningún partido político en este momento. Así que no siento, no tengo en este momento el trabajo que tiene Ricardo de organizar y armar su propia base de sustentación desde la cual él está emitiendo. Pero no va a haber otra vuelta, porque nos hemos visto obligados todos a aprender una cantidad de cosas. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a estar hablando con todos ustedes por Zoom? Ni siquiera sabía que existía el Zoom. A lo más que conocía era el Skype. ¿Quién me iba a decir a mí que un par de jóvenes me iban a enseñar a manejar el Periscope, que es otro método? Y el Meet Google y todo esto. Y además cómo se está suplantando las profesiones. Unos amigos míos, para ir a cosas concretas, tienen, alquilan, son gente grande, jubilada y demás, tienen unos departamentos, los alquilan por hora a psicólogos. Bueno, esos psicólogos están trabajando con una computadora desde su casa. Tienen los departamentos vacíos. Se empezó algo que era muy marcado, que era el encuadre psicoanalítico, el lugar donde se tenía la relación psicólogo-paciente, etcétera. Hoy es una computadora o un teléfono celular, depende, o una tablet, es decir, los soportes que sean. Ahora, ¿cómo imaginar siquiera que en las escuelas se va a seguir enseñando como antes? Ya teníamos una educación antigua, pero ahora quedó obsoleta, aún con la presencia del maestro. El maestro va a utilizar soportes y metodologías que antes no utilizaba. Y está bien que así sea. Nos lo va a exigir un mundo que está cambiando, que ha tenido como un golpetazo muy fuerte con la pandemia, pero al mismo tiempo esto lo va a obligar a cambiar en muchísimas cuestiones. ¿Y quién sino aquel que sabe va a estar explicando esto? Ahora, a quien me haya preguntado, que no sé quién es, ojo, que al mismo tiempo la demanda laboral cada vez va a exigir mayor conocimiento. De ahí que nosotros tengamos que tener una enorme responsabilidad y apuro por poner nuestras escuelas a la altura de las circunstancias. Igual que la salud, y tal vez más que la salud, aquellos países que apostaron por la educación fueron los países que salieron adelante mucho más rápidamente que todos los demás. Y países con problemas serios de economía, como eran Finlandia, por ejemplo. Y apostó a la educación y a la ciencia. Y nosotros es algo a lo cual tenemos que apostar. Con mucha energía, tiene que ser una demanda, y justamente es una demanda que se queda atrás porque hay gente que está convencida de que porque manda a los chicos a la escuela bilingüe, además les alcanza. No alcanza. Hoy la escuela necesita mucho más que la información que se encuentra en todos lados, y el enseñar dónde buscarla y cómo elegir la buena fuente y no la fuente que lo hace confundir. Entonces, todo esto va a venir de manos de los más jóvenes, seguramente que sí. Perfecto, muchas gracias, Graciela. Esta para Ricardo.
no es muy fácil la respuesta, pero es así. Me gustaría un diagnóstico breve de la economía y, si se puede, una recomendación de un plan de acción para salir de la crisis. Es difícil hacerlo en un plazo breve. Yo diría el planteo inicial del gobierno de subordinar los problemas económicos al problema sanitario, me parece a mí que produjo un daño y una destrucción muy grande de riqueza. Y eso se financió con una enorme expansión monetaria. Finalmente, esa enorme expansión monetaria fue la que descalabró el mercado cambiario y generó las tensiones que vivimos desde septiembre en adelante. Creo que eso, creo que todos son conscientes. Si uno tuviera que mirar hacia adelante, obviamente Argentina va a necesitar, porque no tiene mercados de capitales, porque su sistema financiero es muy chico, va a necesitar balancear sus cuentas fiscales, y ese va a ser un esfuerzo sin duda muy complejo, sobre todo mientras dure el COVID. Yo no veo otro camino que ese hacia el futuro, ¿sí? Porque creo que vamos a tener en ese campo dificultades muy severas. La idea de depender de la emisión monetaria, que al principio parecía que era una cosa inocente, que no iba a tener ninguna consecuencia. Después vimos las consecuencias que tuvo y creo yo que superado el COVID, déjenme hacer ese pequeño supuesto, Argentina va a tener que reconstruir su equilibrio presupuestario porque su población tiene una desconfianza enorme en la moneda local. Y esa desconfianza enorme viene de las altísimas inflaciones que hemos tenido los últimos 50 años. En los últimos 50 años la inflación media ha sido 85% por año. En esas condiciones yo no veo otro camino que balancear las cuentas fiscales, que va a ser una tarea muy difícil para el gobierno, pero también para la oposición, porque eso no se hace en un clima de irresponsabilidad. Ahí se necesita responsabilidad y va a haber que aplicar esa responsabilidad, tanto para el que gobierna como para el que está en la oposición, y que tiene que no requerir lo que no se puede, sino reconocer los dilemas y plantear qué alternativa usaría, pero no suponer que para él no corren las restricciones. Creo yo que esa va a ser una regla muy, muy importante para el futuro. Mi sensación es que nos va a ser muy difícil volver a los mercados de capitales y el tiempo que tenemos es hasta el año 25. En el año 25 el mecanismo que usó el gobierno es varios años, pagamos muy poco, en el 25 hay que volver. Para esa época tenemos que haber logrado reconstruir la credibilidad para poder, no digo ampliar la deuda, sino renovarla. En este momento el gobierno está emitiendo deuda a tasas extraordinariamente elevadas. Yo creo que eso no es el temperamento más correcto. A mí me parece que colocar deuda a tasa de 16, 17% es insostenible. Yo reconozco que la situación tan delicada que había con la brecha cambiaria los ha obligado a tomar alguna actitud, pero creo que este camino es un camino que es insostenible. Por eso la gran discusión hacia el futuro va a ser cómo Argentina, como otros países del mundo, cómo llegan a un acuerdo razonable de que ese mecanismo no es el que podemos utilizar, y esa realidad nos va a condicionar no a este gobierno, al que lo sigue y al que lo siga,
si queremos recomponer alguna vez el funcionamiento de nuestra sociedad y devolverle previsibilidad a nuestro país. Yo sé que la gente es muy escéptica sobre esto, que hay hay un pesimismo muy extendido y una gran preocupación sobre nuestro futuro. Pero bueno, el único camino que a mí se me ocurre es que reconstruyamos esa cultura de gastar lo que tenemos y no creer que emitir papel pintado resuelve los problemas. En la emergencia, en el momento de la crisis, yo creo que se subestimó esto. En esa desesperación se actuó sin computar lo que iba a ocurrir luego, y creo que lo hemos aprendido a un costo inmenso como el que estamos pagando en este momento. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, voy a tener que agradecer y disculparme con el público. Hay muchísimas preguntas. Lamentablemente hemos cumplido el tiempo que teníamos estipulado. Así que voy a pedirle por favor a Graciela una reflexión final a modo, bueno, de conclusión de este encuentro. Siguiendo con el razonamiento último de Ricardo, el tema del sentido de la responsabilidad, ¿no?, con respecto a la oposición, y al mismo tiempo cómo se restablece la confianza en la gente. Porque incluso todos sabemos que la economía y el funcionamiento de la economía está íntimamente ligado a la confianza. Y aquí falta confianza. Uno puede decir, la única manera de restituir la confianza es que se cumplan con los compromisos que se toman, que cuando se promete algo se haga. No hay otra forma, porque, y sobre todo el primer mandatario, que es el primer magistrado, es el magíster, es el maestro, es el que cuando dice voy a hacer tal cosa, si no lo hace, tiene que dar muy buenas explicaciones por qué no pudo hacerlo. Pero va demoliendo esa confianza en la gente que, por supuesto, ¿qué es lo que hace? Guarda el dinero en lugar de invertirlo. O lo transforma en dólares en cuanto puede. Yo creo que no me queda otra cuestión para cerrar esto que volver a hacer una apelación muy fuerte a la responsabilidad de todos nosotros. No para que vayan a gastar la plata o a invertir si no quieren hacerlo, sino para que sepamos que quienes nos gobiernan tenemos derecho a que cumplan con aquello que nos han prometido y seamos capaces de seguir exigiéndolo a través de nuestras opiniones, de estos encuentros, a través del voto, a través del alineamiento en los partidos políticos, a través de todos aquellos mecanismos que nos da la institucionalidad. No tenemos otra forma. Yo les agradezco muchísimo las preguntas que han hecho, les agradezco la invitación a ustedes y me encanta la compañía de ustedes, sobre todo la de Ricardo. Y lo único que espero a mi edad, yo voy a cumplir ahora pronto 90 años, es que con la libertad con que siempre intenté manejarme, aún a sabiendas de que uno no tiene toda la libertad, pero toda la que se pueda tener, ser respetuosa de aquellos que tienen que ver con la ley. La ley no está hecha para que a mí me convenga, está hecha para que nos convenga a todos. Y eso es la institución justicia, y en la institución la división de poderes, eso está hecho para que nos convenga a todos, para que todos estemos mejor.
Y eso lo entendimos en el 83. Y por suerte, desde entonces acá, lo que nunca se puso en cuestionamiento fue el tema de la democracia. Débil, con problemas, pero en un país donde los golpes de Estado eran la cosa más común del mundo del 30 en adelante, hemos logrado que la democracia se mantuviera. Por favor, honrémosla. Gracias. Muchas gracias, Graciela, muchas gracias. Ricardo, su reflexión. Y la mía va a ser, primero, agradecerle a Graciela la lección que nos ha dado de civismo y de ejemplaridad. Y segundo, yo hago una invocación que hice al principio, a poder actuar y comprometerse políticamente. Yo sé que eso es forzado, sé que muchas veces es muy ingrato, sé que muchas veces no encontramos oídos receptivos, pero el riesgo que estamos corriendo es un riesgo no menor, y el riesgo depende mucho de nuestro compromiso, de nuestra disposición, de nuestra voluntad de sumarnos por supuesto que a nosotros nos gustaría que fuera con nosotros, pero a la expresión política que ustedes crean se identifican más, pero que les permita también servir a esa pluralidad, a esa tolerancia, a esa sociedad no hegemónica, que si se pierde, pues se va a lamentar muchísimo, porque una vez que se incurre en ese proceso es muy difícil reverlo, y eso es, creo yo, el problema más serio de nuestro tiempo. Las democracias republicanas están en cuestionamiento en el mundo, no es solamente aquí. Hay un clima muy, digamos, de mucha frustración, a lo mejor de expectativas que no han podido ningún país del mundo ser satisfecho. Ahora, este es un régimen muy imperfecto, la democracia republicana. Es un régimen que tiene muchas limitaciones, sus dirigentes no son siempre los mejores, los más apropiados, los más destacados. El costo de perderla es inmenso. Yo espero que todos comprendamos que es nuestra obligación defender esa esperanza, ese hálito de esperanza, y como decía Graciela, eso es lo que hace renacer la confianza, la certeza que vamos a poder vivir en un país donde no todos tienen que pensar de la misma manera, donde podemos aceptar que haya diferencias y donde podemos convivir en las diferencias. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches a todos.